La primera noticia de esta semana tiene que ver con el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, el encuentro internacional donde se reúnen los principales líderes políticos y empresariales del planeta para tratar algunos de los principales problemas, supuestos, teóricos problemas que afectan al mundo y, bueno, aportar las posibles soluciones. Este foro se lleva celebrando desde hace más de 50 años. De hecho, esta es la 54 edición del Foro de Davos y se celebra en un pequeñísimo pueblo de las montañas de Suiza, donde apenas hay 11.000 habitantes. El encuentro se desarrolla en 5 jornadas, se ha desarrollado en 5 jornadas desde el pasado lunes hasta el pasado viernes, en donde se han producido reuniones de todo tipo, conferencias y paneles de discusión. Cerca de 2.800 participantes de 120 países, algunos, como digo, de los principales líderes políticos del mundo y también los principales CEOs, los principales directivos de las grandes multinacionales, además de académicos, expertos y ONGs. El lema de esta edición ha sido reconstruyendo la confianza y, en teoría, lo que buscaban estos líderes, tanto políticos como empresariales, es reforzar la cooperación internacional para abordar algunas materias que están distribuidas básicamente en 4 bloques. Un bloque relativo a la seguridad internacional, un segundo bloque que tiene que ver con el crecimiento económico y el empleo, un tercer bloque relacionado con la inteligencia artificial y un cuarto bloque relacionado con la energía y el clima. Hasta aquí la noticia. Ahora veamos cuál es la realidad del Foro de Davos. En primer lugar, ¿qué es el Foro de Davos? El Foro de Davos básicamente es uno de los mayores eventos de networking del mundo. En él se reúnen los principales gobernantes, los principales presidentes, jefes de Estado, líderes políticos a nivel mundial y también algunos de los mayores empresarios, dueños de empresas, directivos, CEOs de grandes multinacionales. Aquí, en este foro, hacen contactos, se conocen personalmente, hacen reuniones bilaterales, multilaterales y, lo más importante, y aquí está una de las claves, hacen negocios, grandes negocios. Este foro sirve para plantear problemas, en teoría, los problemas acuciantes, los más graves que afectan al conjunto de la población mundial y, al mismo tiempo, plantea posibles soluciones. Pero la cuestión es que esas soluciones, oye, casualidad, curiosamente, siempre son en beneficio propio. En el caso de los políticos, las soluciones, las recetas que aportan, que ponen encima de la mesa, casi siempre acaban por generar un mayor intervencionismo, un mayor poder para los políticos, un mayor poder para los estados. Y en el caso de las multinacionales, en el caso de las grandes empresas, las soluciones que aportan tienen mucho que ver con la consecución de nuevos contratos, de nuevas licitaciones o la recepción de grandes ayudas, de grandes subvenciones económicas. Por lo tanto, fijaos en los problemas que plantean, pero sobre todo, fijaos en las soluciones que proponen. ¿A quién beneficia realmente ese tipo de soluciones? Y veréis, si analizáis mínimamente las cuestiones a tratar, que casi todas las recetas que se aportan siempre acaban beneficiando a los mismos, a los estados para aumentar su poder, su influencia, su capacidad para aumentar el gasto y también, como consecuencia, para subirnos los impuestos, y a las grandes multinacionales que allí se dan cita, cuyos negocios en gran medida dependen de la actividad estatal, dependen del poder político, dependen, en última instancia, del Estado. El problema del Foro de Davos, lo que debería preocuparnos es que muchas de esas recetas que se ponen encima de la mesa, si bien benefician a políticos, si bien
benefician a grandes empresas cuyos negocios dependen también del Estado, perjudican, sin embargo, y de forma muy sustancial, a la inmensa mayoría de la población. A ti, a mí, a todos. Algunos dicen que el foro de Davos es el foro del capitalismo, es el foro del libre mercado. Pues no, señores, no hay nada de verdad en eso. Ni es el foro del capitalismo, ni es el foro de la libertad, ni del libre mercado. En todo caso, es el foro del capitalismo de Estado. En todo caso, es el foro del capitalismo de amiguetes. En todo caso, es mercantilismo, intervencionismo público, colectivismo. En resumen, en todo caso estamos hablando de una u otra forma de socialismo. ¿Por qué? Porque básicamente piden más Estado, piden más poder político, no más libertad, no más mercado, ni más capitalismo. La dinámica de este foro es ciertamente relevante. Seguramente muchos de vosotros habréis escuchado en los últimos días, justo los días previos o al inicio del foro de Davos, que arrancó, como digo, el pasado lunes, una serie de informes, una serie de advertencias de las cuales han hecho eco la inmensa mayoría de medios de comunicación. Os pongo 3 ejemplos encima de la mesa. El foro de Davos arranca con un informe elaborado por 2 grandes aseguradoras que versa sobre los grandes riesgos a los que se enfrenta el planeta en este año 2024. ¿Cuáles son esos grandes riesgos? Pues básicamente 3. La inteligencia artificial, las fake news, noticias falsas que se difunden por Internet, por las redes sociales, ámbitos que escapan al control de los políticos y que escapan también al control de muchos medios de comunicación y de muchas empresas. Y el tercer riesgo a tener en cuenta, que nos debe alarmar, que nos debe asustar, que nos debe preocupar, es el cambio climático y los supuestos terribles desastres naturales asociados al calentamiento global. Pues bien, el foro de Davos arranca con este informe de grandes riesgos a tener en cuenta en este año 2024. Por lo tanto, problema. Houston, tenemos un problema. En este caso, no Houston, Davos, tenemos un problema. Y aquí está la clave. Se reúnen los gobiernos, se reúnen los grandes líderes políticos y las multinacionales, algunas multinacionales, para aportar y discutir posibles soluciones. ¿Y cuál es la solución que aportan? Siempre y en todo lugar, más Estado, más intervencionismo público, más regulación, más impuestos, más socialismo, menos libertad y, por lo tanto, también menos capitalismo. Atentos. Inteligencia artificial, problema. Solución, regúlese. Autorizaciones previas por parte del Estado para poder desarrollar mecanismos, aplicaciones relacionados con la inteligencia artificial. Fake news, solución, regúlese. Censura estatal para intentar acallar aquellas noticias que son molestas para el poder público. Cambio climático, solución, regúlese. Más prohibiciones, más impuestos, incluso decrecimiento para acabar con el cambio climático. Os pongo un ejemplo concreto. Uno de los problemas que también se han tratado en este Foro Económico Mundial es un informe de Oxfam que abordaremos posteriormente, en el que se denuncia el aumento sustancial de la desigualdad de riqueza desde el año 2020.
En concreto, lo que denuncia este informe de Oxfam es que la fortuna de los 5 hombres más ricos del mundo ha aumentado de forma sustancial en los últimos años, mientras que 5.000 millones de personas, el 60% de la población mundial más pobre, ha perdido riqueza. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. ¿Cuál es la solución que aporta Oxfam y que se debate dentro del foro de Davos para abordar este crecimiento de la desigualdad? Pues básicamente más impuestos. Y no es casualidad que seguramente hayáis escuchado en los principales medios de comunicación, precisamente también al inicio, al arranque del foro de Davos, la firma por parte de 250 grandes multimillonarios súper ricos del mundo, firmando en Davos una carta en la cual solicitan a los políticos, solicitan a los gobiernos que, por favor, que les suban los impuestos para combatir esta desigualdad, esta creciente desigualdad. Millonarios pidiendo a políticos que les suban los impuestos. ¿Sabéis dónde radica el engaño de esto? En que no hay ninguna necesidad de subirle los impuestos ni a los ricos ni absolutamente a nadie. Estos 250 supermillonarios lo tienen tan sencillo como cuando presenten su declaración de la renta o cuando presenten su impuesto de patrimonio, cuando vayan a pagar impuestos, simplemente le tienen que dar a una casilla y decir que aparte de los impuestos que le corresponden y que están obligados a pagar, van a donar mucho más dinero. Millones de euros, lo que ellos quieran, esa posibilidad existe. Ustedes, vosotros mismos, lo podéis comprobar cuando hagáis la declaración de la renta. Cualquiera de nosotros puede donar dinero gratuitamente al Estado y pagar, por lo tanto, mucho más de lo que nos corresponde en impuestos. No hace falta aprobar nuevas subidas fiscales que en última instancia nos acabarían afectando absolutamente a todos. Por lo tanto, fijaos en cuál es la dinámica concreta del foro de Davos. Ponemos encima de la mesa un supuesto problema y luego aportamos una posible solución. Pero una posible solución que, como digo, en nada beneficia a la inmensa mayoría de la población y, sin embargo, sí suele beneficiar a buena parte de las élites políticas y empresariales del mundo, que son precisamente los que se reúnen en Davos, no solo para conocerse, no solo para intercambiar tarjetas, sino también para hacer negocios, para hacer dinero o para aumentar su poder. Y esto que sucede en Davos, que ha sucedido en Davos esta semana, sucede todos los años. El lema de este año es el de recuperar la confianza, el de aumentar la cooperación internacional entre estados, entre diferentes gobiernos y también entre los estados y las grandes empresas. Pero en otros años, los lemas, las grandes cuestiones a tratar, han tenido que ver con temas como, por ejemplo, el gran reseteo o el gran reinicio que plantearon en el Foro de Davos en el año 2021, justo después de la pandemia del coronavirus. ¿En qué consiste esto del gran reseteo, del gran reinicio? Pues en palabras de uno de los gerifaltes de Davos, básicamente en reinventar el capitalismo. Vaya, ¿qué es esto de reinventar el capitalismo? El capitalismo se sustenta sobre una serie de leyes, normas y principios básicos que son los que han regido en buena parte del mundo libre en los 2 últimos siglos, que es cuando realmente nace el capitalismo. Básicamente, respeto a la propiedad privada, a la libertad individual, respeto al cumplimiento de los contratos, seguridad jurídica, Estado de Derecho. ¿Qué es esto, por lo tanto, de reinventar el capitalismo? Reinventar el capitalismo es la excusa que tienen los políticos socialistas de la actualidad para implantar una economía planificada, para implantar una mayor intervención por parte de los estados, para justificar una mayor presión fiscal, un mayor aumento del gasto público. Pues bien, el del gran reinicio, el gran reseteo, la reinvención del capitalismo para convertir el mercado libre en un mercado intervenido, para pasar
de la libertad al socialismo era el gran lema del Foro de Davos en el año 2021. Pero no es el único. Todos vosotros conoceréis la Agenda 2030, el famoso pin arcoíris que llevan muchos de los líderes políticos, incluyendo nuestro Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y sus ministros, en la solapa siempre que tienen una ocasión. Eso es la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 también es defendida con uñas y dientes por el Foro de Davos en sus diferentes ediciones, bajo el lema "no tendrás nada y sin embargo serás feliz". La Agenda 2030, y esto es importante señalarlo, lleva un apellido. Nosotros normalmente siempre escuchamos la Agenda 2030 sin más, pero el apellido de la Agenda 2030 es Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Y esto del desarrollo sostenible es la excusa que tienen los políticos para intervenir, para regular, para acrecentar su poder político, para otorgar mayores esferas de libertad al Estado y a los gobiernos. Porque claro, si no intervienen, eso significa que el desarrollo no es sostenible, el desarrollo es insostenible. Están justificando en última instancia su trabajo, su poder, su influencia, su intervención y también sus políticas equivocadas. Esto, lo que estamos viendo y que se trata en el Foro de Davos, se traduce no solo en grandes lemas, sino en políticas pero que muy concretas. ¿En qué se tradujo, entre otras cosas, el gran reseteo, el gran reinicio, la reinvención del capitalismo? Pues entre otras muchas medidas, ese mismo año 2021, la Comisión Europea, las grandes autoridades comunitarias, pusieron en marcha pues, un gran programa de reparto de fondos públicos, el llamado Fondo Next Generation, por el cual repartieron entre los diferentes estados entre el año 2020, a partir del año 2020, especialmente a través y a partir del año 2021, cerca de 750.000 millones de euros en ayudas públicas de todo tipo. 750.000 millones de euros que salen de nuestros bolsillos, que salen de tus bolsillos. No salen del bolsillo de los políticos, que son los que reparten el dinero. 750.000 millones de euros para objetivos determinados por los propios estados. En el caso de España nos han llegado varios decenas de miles de millones de euros, decenas de miles de millones de euros que se están desperdiciando, se están tirando a la basura en el desarrollo de proyectos públicos que o bien no sirven para nada o directamente van a generar un mayor gasto estructural, pero de lo que está claro es que benefician también a determinados colectivos y a determinadas empresas beneficiarias de esos fondos públicos. Pues bien, ese gran reseteo se materializa en políticas públicas muy concretas, como es la aprobación de algo hasta ahora inédito en la Unión Europea, que es la creación de un gran fondo dotado con hasta 750.000 millones de euros para repartir entre los diferentes gobiernos y que sus responsables políticos gasten a expuertas. Insisto, nuestro dinero. Otra acción concreta, pues otra política concreta es dentro de la Agenda 2030, dentro de la Agenda 2030, que entre otros objetivos se plantea la posibilidad de combatir el cambio climático, el calentamiento global, mediante determinadas políticas. Pues bien, eso se traduce, entre otras muchas cosas, en medidas muy concretas que todos nosotros sufrimos, como por ejemplo prohibir circular por las ciudades, como por ejemplo aumentar el precio del diésel subiendo los impuestos, como por ejemplo prohibir la fabricación de coches de combustión a partir de un determinado año, como por ejemplo encarecer la factura de la luz, especialmente la energía cuya producción procede de energía combustible, de combustibles fósiles, mediante más impuestos o mediante
un nuevo tributo que se han inventado, que se han sacado a la manga a las emisiones de CO2 y que en última instancia también pagamos todos nosotros a través de nuestra factura. O, por ejemplo, prohibir los vuelos cortos, cosa que ya está encima de la mesa y se está planteando el gobierno de España, entre otros gobiernos, o al menos encarecer esos vuelos cortos. Por lo tanto, no nos fijemos tanto en los grandes lemas, sino luego también en qué se traducen concretamente ese tipo de problemas que nos ponen, nos presentan como los grandes problemas y los grandes retos a resolver. Esto del gran reseteo, de la reinvención del capitalismo, justifica posteriormente el disparar el gasto público y el disparar los impuestos para despilfarrar nuestro dinero. La Agenda 2030 se materializa específicamente en prohibiciones, restricciones y más impuestos con el supuesto objetivo de combatir el cambio climático. Pero, ¿a quién beneficia realmente este tipo de medidas? Pues siempre a los mismos, a los estados que aumentan su poder y a las grandes empresas que hacen negocios con este tipo de problemas. ¿Y quién paga? Pues pagas tú, a base de restricciones, a base de prohibiciones y a base de impuestos. Importante también señalar la hipocresía de este tipo de encuentros donde se reúnen grandes líderes políticos y grandes líderes empresariales. ¿Por qué digo hipocresía? Porque los mismos que atacan el capitalismo, los mismos que defienden políticas socialistas, políticas intervencionistas, colectivistas, estatistas, son los mismos que se benefician de las ventajas del mundo rico. Si hoy somos ricos es precisamente porque hemos abrazado o abrazamos en el pasado las ideas de la libertad, el capitalismo. Y esos mismos que hoy gobiernan nuestros países o aquellos que dirigen empresas que se benefician también del capitalismo son los mismos que defienden el socialismo. Eso no es hipocresía, eso es puro cinismo. Pero no solo eso. Estos grandes líderes políticos y empresariales viajan a Davos, a Suiza, a la meca del capitalismo, curiosamente, en aviones privados. Y sin embargo a nosotros nos prohíben conducir nuestros vehículos de combustión. Quieren que vayamos en patinete, quieren que vayamos en bicicleta. Vaya, pero ellos se suben a un avión privado, no a un avión comercial, pagado con nuestros impuestos en el caso de los gobiernos, y nos dicen que nosotros no podemos conducir nuestros coches. Hipócritas, sí, y cínicos también. Pero no solo eso. Estos mismos, seguramente muchos de ellos, a excepción de los veganos y vegetarianos que alguno habrá, también se ponen finos en este tipo de reuniones y comen chuletones, mientras a nosotros nos recomiendan comer insectos. Porque claro, comer carne contamina. Vaya, eso no es hipocresía, eso no es cinismo. Y además, estos mismos se reparten miles de millones de euros en ayudas y subvenciones, mientras a ti, a mí y a todos nosotros nos fríen y machacan a impuestos. Eso no es hipocresía, eso no es cinismo. Para hablar de estas y otras cosas, vamos a dar paso a uno de los grandes expertos en esta materia. Pues hemos aprovechado la celebración del Foro de Davos para preguntar algunas claves de este encuentro internacional anual a uno de los mayores expertos en la materia en España. Se trata de Lorenzo Ramírez, periodista económico y experto además en geopolítica. Y entre otras cosas le preguntamos lo siguiente. ¿Qué es el Foro de Davos? Foro de Davos es el nombre con el que se conoce comúnmente al Foro Económico Mundial, una institución, un organismo creado en la década de los años 70 del pasado siglo, que luego pues ha ido evolucionando, ha ido germinando un poco la idea de que es posible hacer un capitalismo inclusivo, como lo denominan ellos, que no es nada más ni nada menos que el corporativismo de toda la vida,
pues llevado a los tiempos actuales. Nació un poco con la vocación, sobre todo, de intentar solucionar problemas globales como el hambre, la pobreza, también los supuestos fallos del mercado. Esa era un poco la idea que se tenía, pero indudablemente, bueno, pues su germen estaba en el Club de Roma, que es otra institución creada también en los años 70 del pasado siglo, tuvo una influencia notable buena parte de la administración norteamericana a raíz o relacionada con el Consejo de Relaciones Exteriores y con la Comisión Trilateral, organizaciones que suelen aparecer siempre desde un punto de vista de los teóricos de conspiración, pero que fueron organizaciones reales, que fueron organizaciones liberticidas y que tuvieron que crear una serie de instituciones para ir llevando una serie de ideas a Occidente, en general en Occidente, aunque también intentaban que China pasara por ese aro, y esas ideas procedían de ese Club de Roma, de esa idea maltusiana de que el hombre en realidad es un enemigo del planeta y por lo tanto hay que manipularlo, hay que aplicar técnicas de ingeniería social para poder conseguir modelar a ese hombre a imagen y semejanza de lo que determinan estos tecnócratas, que son fundamentalmente ingenieros sociales. Un foro económico mundial, un foro de Davos que tuvo buena prensa durante un tiempo, cuando se dedicaba fundamentalmente a la lucha contra la pobreza, pero que especialmente en los últimos años pues comienza a tener un mayor predicamento y al mismo tiempo, parece paradójico, pero no lo es, también una gran contestación social. Es como si hubieran salido un poco de la cueva y ya los conocemos todos. Allí se reúnen todos los años en el foro de Davos, o aquelarre anual, como lo suelo llamar yo. Se reúnen todos los años políticos, directivos de multinacionales, no para determinar lo que tiene que hacer una especie de gobierno en la sombra, porque esto realmente no es así, sino para debatir determinados temas que pueden utilizarse para aplicar una agenda concreta, una agenda liberticida, una agenda de ingeniería social, para ir, como digo, modelando a los ciudadanos. Y ahí, pues el personaje clave, el personaje que lo aglutina todo, es su presidente desde el primer momento, que es Klaus Schwab. ¿Y quién es Klaus Schwab, el fundador y director ejecutivo del Foro Económico Mundial? Bueno, Klaus Schwab es un tipo que tiene una serie de fundaciones en Ginebra, que es un escritor que ha elaborado muchos libros, está obsesionado con el concepto de la cuarta revolución industrial, que es un eufemismo que él utiliza para definir la agenda transhumanista, y un sueño tecnócrata que bebe mucho, ¿no?, del intervencionismo de los anteriores socialismos del siglo XX, el comunismo, también el nacionalsocialismo, y que aspiraban a tener un control social a través de la tecnología. Evidentemente, la tecnología en los últimos años ha avanzado mucho. Él utiliza también un concepto que es el de reshape, el de reconfigurar, el de rehacer, que ha mutado últimamente en el concepto de reseteo, de reinicio, una versión o una visión adanista, ¿no?, que también bebe en buena medida de algunos elementos ocultistas, pero que, bueno, pues él ha intentado aplicar en los últimos años, como decía antes, respaldado sobre todo por ese Consejo de Relaciones Exteriores, y en Europa también por su hermano, su organización hermana, que es el Real Instituto de Asuntos Exteriores británico, que lo han utilizado también pues un poco como peón para intentar defender una agenda liberticida, como decía antes, ¿no? La financiación corrió a cargo de buena parte del empresariado norteamericano en su principio, en los años 70, la financiación de Klaus Schwab. Klaus Schwab estuvo en Harvard, allí recibió algunos cursos, estuvo bajo la tutela de Henry Kissinger. Estamos hablando de las épocas de Kennedy, de Johnson, de Nixon. Allí, como digo, el Consejo de Relaciones Exteriores tenía mucho predicamento. Es después, posteriormente, ya a finales de los años 70, cuando este Consejo de Relaciones Exteriores consigue poner un presidente en la Casa Blanca, y a partir de ahí, pues este tipo de organismos pues tienen un mayor impulso, ¿no? Cuando Klaus Schwab es fichado, digamos así, o contratado, tenía poco más de 26 años, no sabía muy bien lo que hacer. Su padre había estado colaborando con el régimen nazi, esto es algo que también se intenta ocultar, pero que es evidente. Eugen Schwab le dijo a su hijo que solo en Harvard podría prosperar de verdad. En aquella Alemania de posguerra dividida había pocas oportunidades, y entonces pues él inicia ese camino y es elegido pues para defender esta agenda en Europa. Es verdad que hasta ahora este hombre, o hasta los últimos años, no ha sido muy famoso, no ha tenido mucho predicamento, pero esa raíz de la Carta de la Tierra, esa raíz de ese concepto del capitalismo inclusivo, ese capitalismo de las partes interesadas, como lo llama él, el stakeholder capitalism, en el cual incluso ha incluido el propio Vaticano, que el año pasado lanzó su iniciativa Los Guardianes del Capitalismo Inclusivo, que, como pues bien saben todos los amigos de Juan de Mariana, es una herramienta más de control, y es una evolución también de otro concepto que hemos tratado en muchas ocasiones los que nos hemos dedicado al periodismo económico, de la responsabilidad social corporativa, y que no es nada más ni nada menos que un eufemismo
para intentar plantear lo que es el secuestro del regulador por parte de determinadas multinacionales que necesitan destruir a la competencia utilizando determinados privilegios, algo que va también de la mano de la desaparición de las soberanías nacionales, no para que desaparezca el Estado, que podría, desde algún punto de vista, ¿no? Pues podría considerarse positivo, sino para crear superestados, organismos supranacionales que tengan un mayor poder y que ya no se pueda hacer algo que se hacía antes, ¿no? Que era votar con los pies o poder elegir, ¿no?, otros países en los que vivir y comprar. Poco a poco ese movimiento va aplicando una receta globalista, globalismo entendido como el secuestro de la globalización. Esto hay que explicarlo bien. En el Mises Institute lo explican muy bien. El globalismo es el intento de secuestrar la globalización. La globalización es evidentemente positiva. Estamos hablando de que se puedan haber una libre circulación de personas, de bienes, de servicios. Al final esto genera crecimiento económico, reduce desigualdades y no hay mejor herramienta que esta. Lo que pasa es que, claro, este proceso genera ganadores y perdedores y se intenta controlar desde arriba. Esa es un poco la visión que tiene Klaus y que ha ido pues trasladando a todo lo que tiene que ver con ese Foro Económico Mundial. Y ha surgido en un momento en el mundo en el cual los gobernantes y determinadas multinacionales, determinados directivos, pues cada vez aspiran más a tener ese control. Y entonces, bueno, pues digamos que el hambre, como se dice en España, se ha juntado con las ganas de comer y por eso pues el señor Klaus ha tenido mucho predicamento. Es verdad que ya se acerca al final de su vida, por lo menos al final de su vida pública, está buscando sucesor y no lo tiene demasiado fácil porque al final decir Foro Económico Mundial es decir Klaus Schwab. ¿Por qué es tan peligroso el Foro de Davos para nuestra libertad y bienestar? Esto es lo que opina Lorenzo Ramírez. El principal elemento aquí es un poco recogiendo el testigo de George Orwell en 1984, es el utilizar neolengua, utilizar términos que en realidad significan todo lo contrario. Cuando nos plantean que van a hacer un capitalismo más justo, lo que están queriendo decir es que le van a quitar al capitalismo su esencia para convertirlo en otra cosa con la excusa de ser justo. Cuando nos dicen que va a haber una agenda social, lo que nos están diciendo es que va a haber unos determinados privilegios sobre determinados sectores, sobre determinados ámbitos de la vida que va a perjudicar a unos y que va a beneficiar a otros en función del interés general. Ese interés general es el interés particular de los que deciden lo que es el interés general. Por lo tanto, ahí vemos como toda sociedad hecha desde arriba es un peligro y es una amenaza para las libertades individuales. Además, hay una esencia adanista de esta gente, que son ingenieros sociales, insisto, y que ponen a trabajar a muchas consultorías, a muchos think tanks, que desde la izquierda y desde la derecha, porque ahí sí que hay un objetivo común, pues se va lubricando intelectualmente, argumentalmente toda esta tendencia para que parezca en realidad que son los buenos, ¿no? Yo, como sabéis, hago un programa que se llama El Gran Reseteo precisamente, ¿no?, recogiendo uno de los conceptos, uno de los lemas del Foro Económico Mundial, y siempre termino todos los programas diciendo que estos señores no son los buenos, y lo hago planteando realmente que ellos se hacen pasar por buenos. Dicen que son filántropos, dicen que están persiguiendo, que están buscando el bien de la humanidad, pero en realidad, evidentemente, esto es una cuestión de incentivos, como decía Buchanan, y ellos están incentivados a perseguir su propio beneficio. Tienen una ideología, antes planteaba, de corte ocultista, en el sentido de que llevan el maltusianismo hasta su máxima expresión. Toda ideología maltusiana, evidentemente, es liberticida porque plantea el control de la población, recupera viejas ideas eugenistas que siempre han estado sobre la mesa, aunque en mayor o menor medida se hayan intentado ocultar. Cuando en determinadas declaraciones, cuando en determinados discursos se habla sobre demografía, sobre todo, siempre sale esto a la luz, y luego en la edición de este año ha quedado claro que el objetivo número uno es censurar a la disidencia, todo aquel que no pase por el aro del pensamiento único, todo aquel que no acepte esta socialdemocracia mal entendida, porque ni siquiera es una socialdemocracia, es una plutocracia, en la cual hay una simbiosis entre estados y determinadas multinacionales. Desde la izquierda se critica a las multinacionales, desde el ámbito más liberal o conservador también se critica en este caso a los estados, y no nos damos cuenta realmente que aquí hay un objetivo común: empresas, estados, estados, empresas, tanto monta tanto. Y al final el que se ve perjudicado fundamentalmente es el consumidor / contribuyente, que acaba pagando dos veces por todo. Primero por los bienes y servicios, que está pagando más caros porque realmente no hay competencia, y luego por otro lado como contribuyente porque a través de sus impuestos también está subvencionando buena parte de la producción de esas compañías, y luego evidentemente también el pequeño y mediano empresario, o el empresario natural, el empresario real, de ese que nos han hablado tanto los teóricos de la escuela austriaca. En España es Huerta de Soto, ¿verdad? Ese empresario que es capaz de ver las disfunciones que hay y las soluciona, el que es capaz de ofrecer bienes y servicios a la sociedad, bienes y servicios que la sociedad necesita, pues ese es el que se ve aplastado bajo la bota de unos señores que no quieren competencia,
que solo quieren privilegios para poder ir poco a poco minando esos mercados y minando esas competencias para crear lo que nos dicen son una especie de campeones nacionales que no son nada más ni nada menos que los oligopolios de toda la vida. Todo aquel que no pase por el aro, todo aquel que no esté de acuerdo, pues será considerado no solo un disidente, sino ahora ya, lo dicen sin tapujos, puede ser calificado de terrorista. No sé qué nos espera a algunos entonces, Manuel. Y atentos a cuáles han sido las principales políticas, las principales propuestas que se han tratado en la edición de este foro de Davos. Atentos. La idea fundamental es generar una sensación de emergencia, porque una vez que tú logras que la población piense que hay una emergencia, piense que hay un problema, además un problema externo, un problema de muy difícil solución y que no se puede solucionar desde los estados nacionales, lo primero que hace el ciudadano es mirar hacia arriba y reclamar soluciones, ¿no? Reclamar soluciones a los mismos que paradójicamente han creado esos problemas o esas emergencias. Para eso hay dos elementos fundamentales. Ya desde hace años, sobre todo el clima, la emergencia climática es uno de los grandes elementos, sin entrar a analizar, ¿no?, el papel que pueda tener el hombre dentro de esto. El clima cambia, el clima seguirá cambiando, por mucho que se reduzcan las emisiones de CO2, seguirá habiendo cambio climático, con lo cual es un enemigo que no puedes batir. Y como no lo puedes batir, continuamente podrás ir justificando determinadas políticas, determinadas regulaciones que además son discrecionales y cambian con el tiempo. En el caso de las taxonomías sobre las energías compatibles con el cambio, con la lucha contra el cambio climático es evidente. El gas entra, el gas sale, la nuclear ahora sí, la nuclear ahora no. Tenemos criterios discrecionales mediante los cuales pues, los políticos tienen manga ancha para poder ir operando en unión o en conjunción con esos directivos que les ayudan a llevarlo a cabo, ¿no? Y luego, por otra parte, la emergencia pandémica. Con la llegada del COVID descubrieron también un filón, han realizado un experimento psicológico y social, más allá del sanitario. Yo siempre insisto mucho en que lo peligroso realmente de todo esto, de todos los confinamientos y de todos los ataques a la libertad durante la pandemia fue el experimento social, el experimento sociológico. La revista The Economist lo expresaba muy bien con aquella portada en la que se titulaba, el título era Everything's Under Control, todo está bajo control, y se veía un señor con una mascarilla paseando a un perro que también llevaba una mascarilla y ese señor llevaba una correa y había una mano encima, ¿no?, que era la que estaba paseando a ese señor. Esto ha generado una sensación de emergencia, una sensación de fin de ciclo, que viene provocada no por el clima y no por las pandemias, sino por unas políticas económicas, fundamentalmente económicas, que nos han llevado a esta situación. En 2008 la economía mundial, como bien sabes, Manuel, tenía que haber quebrado, no se la dejó quebrar, se apostó por la deudocracia, se apostó por las emisiones de liquidez sin freno. Todo esto ha generado un proceso inflacionario y se ha destruido el sistema monetario y el sistema económico también sus cimientos están temblando. ¿Con esto qué se quiere hacer? Pues se quiere lanzar un nuevo sistema monetario basado en las divisas digitales de banca central, en las CBDCs, que sean la puerta para un sistema de crédito social, al menos eso es lo que quieren los señores de Davos, y ahí es donde juega un papel fundamental el desarrollo tecnológico, fundamentalmente la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una gran herramienta, la utilizamos todos los que trabajamos con tecnología, pero claro, en el momento en el que esa inteligencia artificial sea regulada, sea secuestrada por el regulador, a partir de ese momento deja de ser democrática, y si no es democrática, entonces sí que es peligrosa porque puede utilizarse para el control. Al mismo tiempo nos intentan introducir el miedo de que el desarrollo tecnológico va a llevar a un paro masivo, con lo cual también se fomentan determinadas políticas asistenciales como las rentas básicas de todo color y pelaje, que también se introducen en cada edición del Foro de Davos. Estos son los temas que siempre están sobre la mesa, pero quizás este año están ya teniendo un mayor predicamento. Estos señores ya se han quitado la careta y a mí me gusta siempre, cuando hablo de esto, plantearlo, porque es terrorífico lo que estamos contando aquí, pero plantearlo de un punto de vista positivo. Cada vez más gente se está dando cuenta de que estas políticas liberticidas nos llevan a las cavernas, cada vez más gente se está dando cuenta de que esto es la antítesis de la democracia, y en la medida en que cada vez podamos tener un conocimiento mayor de lo que está ocurriendo ahí, investigarlo, analizarlo, pues podremos luchar contra ello. Y bueno, pues a eso algunos nos dedicamos intentando divulgar todo lo que ocurre ahí, Manuel. Pues bien, como habéis visto, Davos básicamente es un nido de rojos. Millonarios sí, pero rojos. Por eso Milei, el presidente de Argentina, el primer líder político que se autodefine, se autocalifica como liberal libertario, rompió esquemas con su intervención en el Foro Económico Mundial, con su discurso a favor del capitalismo, a favor de la libertad y en contra precisamente del socialismo, de la amenaza que pone en riesgo nuestro bienestar en Occidente, en el mundo libre. Instituto Bíblico
Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.